Continuamos ahora con la parte B de nuestro teórico práctico 2. En esta parte vamos a aplicar en forma práctica los conceptos que estuvimos desarrollando sobre el uso de instrumentos que cotidianamente empleamos en el laboratorio, como lo son los materiales volumétricos y las balanzas. En esta parte del teórico práctico ustedes van a poder encontrar el desarrollo de los ejercicios 4 y 7. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de cómo determinar el error o la incerteza asociada al uso de un material volumétrico. Para informar un valor de medida necesitamos conocer la incerteza, por lo cual nos puede surgir la pregunta, ¿cómo voy a conocer la incerteza de mi medida? Para responder a esa pregunta tenemos que pensar cómo fue el procedimiento de medida. Por ejemplo, para una medida que se realiza en forma directa, como tomar un volumen con una pipeta o medir un volumen con una bureta, para estos casos se ha aceptado que como la dispersión de los resultados resultantes de hacer varias réplicas de las medidas es bastante menor que la apreciación del instrumento, la incertidumbre de este tipo de medidas puede expresarse como el valor medido, xy, más menos la apreciación del instrumento o en algunos casos, en los que se pueda, el valor medido, xy, más menos la apreciación del instrumento dividido 2. Recordamos, la apreciación de un instrumento de medida es la menor medida exacta que se puede tomar con él. Por ejemplo, en este caso, en donde en la foto vemos un volumen que se ha medido con una pipeta graduada, aquí vemos que el líquido dentro de la pipeta, debido a la tensión superficial, desarrolla esta curvatura que se llama menisco, como ya lo veremos en nuestro video de manejo de pipetas, que pondremos en Moodle. El menisco de este líquido que está en el interior de nuestra pipeta graduada coincide exactamente, es tangente a esta línea que marca una división del esca. Hay otros casos en donde, como vemos en esta otra foto, el menisco no coincide exactamente con ninguna de las escalas de graduación. Sin embargo, si lo analizamos, si lo miramos en detalle, podemos ver que el operador puede estimar cuál es la mitad de la separación entre dos graduaciones consecutivas. ¿Cuál es la menor graduación que tiene, por ejemplo, esta bureta que estamos mostrando aquí? Bueno, si nos fijamos en detalle, aquí está marcado que la graduación corresponde a 31 milímetros y esta otra a 30. Entonces, todo este espacio contenido entre estos dos valores corresponde a un volumen de 1 mililitro. Pero a su vez, este mililitro está dividido en 10 partes iguales. Quiere decir que cada una de estas escalas corresponde a 0,1 mililitro. La mitad de esa menor graduación, que corresponde a 0,1 mililitro, es igual a 0,05 mililitros. ¿Cuál será entonces el volumen desalojado por esta bureta? Si nos fijamos, el nivel del líquido está por debajo de los 30 mililitros, o sea que el volumen desalojado es mayor de 30 mililitros, pero es menor a 31 mililitros. Por lo tanto, si vamos mirando el menisco del líquido dentro de la bureta, vemos que el nivel está por debajo de la primera y de la segunda graduación. Como dijimos, cada graduación corresponde a 0,1 mililitro. Es decir, que este volumen será 30,2 mililitros. Y la última cifra que vamos a informar proviene de la mitad de la apreciación. La última cifra entonces va a ser los 0,05 mililitros. Por lo tanto, el volumen desalojado con esta bureta será 30,25 mililitros. Y el error que le vamos a poner asociado a esta medida será 0,05 mililitros. No debemos olvidar que en el procedimiento, para determinar el volumen, hemos hecho dos lecturas. La primera, llevando el enrase al 0, y la segunda en los 30,25 mililitros. Es decir, que en realidad
hemos hecho dos medidas, la del cero y la del volumen final. De manera tal que para informar correctamente el volumen emitido en la bureta, debemos considerar los dos errores de las lecturas cometidas. Así el volumen final lo podremos calcular como los 30,25 mililitros menos los 0 mililitros, ya que hemos enrasado a cero. Sin embargo, como estamos restando volúmenes, sus errores asociados deben sumarse, de manera tal que el volumen final va a ser 30,2 más menos 0,1 mililitros, ya que al sumar los errores asociados a cada una de las lecturas, la incerteza que debemos informar es la suma de 0,05 correspondiente a la primera lectura más 0,05 correspondiente a la segunda lectura. Y el volumen final será 30,2 más menos 0,1 mililitros. Resumiendo, cuando se determina, por ejemplo, un volumen emitido en una bureta o en una pipeta que tenga doble aforo, siempre que yo haga más de una lectura, debo considerar que en cada una de las etapas de lectura de mis volúmenes hasta llegar al valor final, estoy cometiendo un error y cada uno de esos errores se suman para el error final de la determinación. Veamos ahora otro ejemplo con una bureta de menor capacidad. Este tipo de material se llama microbureta y en este caso tiene una capacidad máxima de 2 mililitros. Y está graduada su menor graduación es de 0,01 mililitros. Un operador realiza una determinación con esta bureta e informa un volumen emitido de 1,235 mililitros. Lo que tenemos que hacer ahora es expresar correctamente el valor medido. Tenemos que analizar muy bien la graduación de este instrumento. Como vimos en el enunciado, esta bureta está graduada al 0,01 mililitros. Esa sería la apreciación del instrumento. Yo puedo usar esa apreciación como incerteza asociada, ya que en este caso se trata de una medición única y directa. En algún caso, el operador podrá utilizar la estimación y entonces será la mitad de la apreciación, o sea, la mitad de la menor graduación. En este caso, si el operador puede ver la división, la mitad entre esas dos divisiones, la tercera cifra decimal se está estimando entre esas dos divisiones y tendrá un valor, para este caso particular, de 0,005 mililitros. Por lo tanto, si uso como criterio de la incerteza informar la apreciación sobre 2, el volumen que yo deberé informar será 1,235 más menos 0,005. Es decir, que de acuerdo a esto, el volumen de medida podrá ser 1,240 o 1,230. El volumen estará comprendido entre esos dos valores. Si en cambio el operador toma como criterio utilizar la apreciación del instrumento, el valor que deberá informar es 1,24 más menos 0,01, porque utilizará la apreciación que tiene solo dos lugares después de la coma y deberá redondear el volumen a dos lugares después de la coma. En este caso, este valor 1,24 tiene tres cifras significativas, dos ciertas, y en el 4 recae la incerteza dada por la apreciación del instrumento. ¿Cómo puedo yo saber cuál es el criterio que tomó el operador? Cuando se informa el valor con su incerteza asociada de manera adecuada, yo analizando la incerteza asociada puedo darme cuenta de cuál es el criterio que tomó ese operador. En este caso, me doy cuenta que el criterio que tomó al comparar esas dos posibilidades es que en el segundo caso tomó la apreciación y en el primer caso se tomó la estimación dada como la apreciación sobre 2. El criterio que se toma, en el criterio que se toma participa el operador, porque el operador es quien realiza el proceso de medición.
Debemos tener en cuenta que ya sea que el operador haya tomado la apreciación o la estimación como una medida de su incerteza, el operador realizó dos lecturas, una en el cero y una en el volumen final. Por lo tanto, el volumen final correctamente informado, que surge de tener en cuenta el error de ambas lecturas, será 1,24 más menos 0,01 mililitros si usó la estimación como incerteza de cada lectura, y 1,24 más menos 0,02 mililitros si usó la apreciación como incerteza de cada una de las lecturas de su medida. ¿Por qué ocurre esto? Porque cada medida aporta en el procedimiento de medida un error y debemos tener en cuenta cada uno de los errores cometidos para el informe del resultado final. Entonces, en este caso, la incerteza asociada al volumen informado se debe a la suma de las incertezas de cada una de las lecturas realizadas. En el primer caso será 0,005 mililitros por lectura, ya que se usa la estimación, y en el segundo caso será 0,01 mililitros por lectura, ya que se usa la apreciación. Para entender un poquito mejor, veamos el ejercicio 6 de la guía. En este caso se han usado dos buretas. Recordamos entonces que el criterio es asociable al volumen medido por medición directa, bien la apreciación, que será la menor división de la escala de la bureta, o la apreciación sobre 2. En el caso A, fíjense que el menisco nos marca un volumen que está comprendido entre 43 y 44, es mayor de 43 y menor de 44. Recuerden que en las buretas se llena el nivel del líquido hasta 0 y se dispensa o se mide el volumen dispensado hasta un determinado valor. Entonces aquí el volumen es mayor de 43 y menor de 44. Entonces después yo debo contar, ver perfectamente en qué graduación el menisco es tangente a, muestra en qué graduación se observa la tangente al menisco. En este caso es en la graduación número 8 después de 43, por lo tanto el valor es 43,8. Y si miro un poquito más en detalle, puedo ver que cada mililitro está dividido en 10 partes, es decir, que la menor graduación de esta bureta es 0,1 mililitros. Entonces, por lo tanto, usando el criterio de la apreciación como error asociado, voy a informar 43,8 más menos 0,1. Sin embargo, algún operador puede llegar a medir entre dos de graduaciones consecutivas. En ese caso, informará o podrá informar como error la apreciación dividido 2, es decir, 0,05 mililitros. En ese caso, el volumen que deberá informar será 43,80 más menos 0,05. Y el último 0, después del 8, lo vamos a poner como cifra significativa porque estamos diciendo que la incerteza de la medida está asociada a ese 0. Entonces, en el primer caso, 43,8, tengo tres cifras significativas y la asocio a la incerteza al 8, mientras que en el segundo caso tengo 4 cifras significativas y le asocio la incerteza al 0. Nuevamente decimos que el valor que se informa depende del criterio del operador. En el caso B, en la figura B, lo que vemos es que esta otra bureta, cada mililitro está dividido en 20 partes iguales, es decir, que cada graduación de esta bureta equivale a 0,05 mililitros. Es imposible para el operador poder distinguir entre dos de estas graduaciones. Por lo tanto, en el caso B, vamos a tener que tomar directamente la apreciación como incerteza asociada a este volumen medido. En este caso, el volumen que tenemos es un volumen mayor a 43, menor de 44, por lo tanto será 43, y después voy a leer en qué graduación coincide el menisco y por lo tanto veo aquí que tengo varias graduaciones
al mirarla veo que el valor corresponde a 75. Y en este caso entonces voy a informar 43,75 más menos la apreciación de este instrumento, que es 0,05. Formaremos el volumen leído en el caso de la bureta A. Bien, si hemos tomado como criterio de incerteza la apreciación, entonces, como hemos hecho dos lecturas, la del cero y la del volumen final, el volumen que debemos informar será 43,8 más menos 0,02, porque vamos a sumar la incerteza de cada una de estas dos lecturas. Si en cambio otro operador ha tomado como incerteza de cada una de sus lecturas la estimación, entonces el volumen a informar será 43,8 más menos 0,1 mililitros, donde ese 0,1 mililitro surge de la suma de las incertezas de cada una de sus lecturas, que para este operador ha sido de 0,05 mililitros. En el caso de usar la bureta B, ya hemos dicho que en este caso, debido a que las graduaciones están muy aproximadas entre sí, no se puede estimar. El criterio que se debe usar es la apreciación de este instrumento. Sin embargo, el volumen final debe tener en cuenta que se hicieron dos lecturas, la del cero y la del volumen emitido. Por lo tanto, el volumen a informar será 43,8 más menos 0,1 mililitros, ya que como incerteza que acompaña el volumen, hemos sumado los 0,05 mililitros de incerteza de cada una de las lecturas. Entonces, en las medidas directas de un valor, lo que tenemos que ver es cuál es la menor graduación de la escala de nuestro instrumento. Y en algunos casos, los que podamos, vamos a tomar el valor de la mitad de esa menor escala. Pero ¿cómo haremos con aquellos materiales o instrumentos de medida que no sean graduados? Por ejemplo, cuando nos toque preparar una solución con un matraz o nos toque medir un volumen con una pipeta que no sea graduada, por ejemplo, una golpipeta. En ese caso, el fabricante nos informa cuál es el error de apreciación de ese instrumento de medida. Aquí, por ejemplo, en esta tabla vemos los errores de apreciación de matraces para contener soluciones de distinto volumen nominal. Así, por ejemplo, un matraz de 1000 mililitros o de 1 litro tiene una apreciación de lectura de 0,3 mililitros. El error de apreciación que le voy a informar al volumen determinado con ese matraz de 1 litro va a ser igual al error de apreciación de la lectura, porque como aquí no hay una escala graduada, no puedo hacer una subdivisión. Entonces aquí el error de apreciación lo voy a tomar directamente igual al error de apreciación del instrumento de medida, en este caso el matraz, que me ha sido informado. Fíjense que en función del volumen o la capacidad del matraz, el error de apreciación se modifica. Así, por ejemplo, no es igual el error de apreciación que tiene un matraz de 25 mililitros. En el caso de un matraz de 25 mililitros, el error de apreciación por lectura es de 0,03 mililitros. Es decir, que cuando yo informe ese volumen, el volumen de la solución que prepare un matraz de 25 mililitros será 25,00 más menos 0,03 mililitros. ¿Qué pasa con las pipetas del tipo que es del bol pipeta o pipeta volumétrica no graduada? En este caso, también el fabricante informa la apreciación del instrumento. Existen tablas en donde está informada la apreciación del instrumento, pero una manera más directa que tenemos de conocer esa apreciación cuando usamos este tipo de material es revisar las etiquetas y marcas que estos materiales tienen. Aquí, por ejemplo, en esta foto les presento una ampliación de una bol pipeta de 25 mililitros. Fíjense que 25 indica el volumen que se puede medir con esa pipeta.
En este caso, aquí vemos también en la foto que esta pipeta tiene un solo aforo, es decir, que voy a hacer una lectura al aforo para enrasar y luego voy a dispensar todo el volumen. Cuando haga manipulación correcta de este instrumento de medida, el error que voy a tener en esa lectura que hice del aforo será de 0,03 mililitros. Y fíjense que el fabricante nos está informando ese error apropiadamente, puesto que aquí lo ha rotulado como más o menos 0,03 mililitros. ¿Es siempre posible usar la apreciación o la mitad de la apreciación como una medida de la incerteza de una medida directa? Fijémonos en este caso, en esta foto que les traigo de este cronómetro. Si ustedes se fijan en las escalas que les he destacado acá, fíjense que la apreciación de este instrumento es la centésima parte del segundo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el operador debe accionar y detener este instrumento. Entonces, debemos plantearnos si el operador podrá realizar su tarea de accionar y detener el cronómetro a la velocidad igual o superior a la de la centésima parte de un segundo. La reacción humana, es decir, el tiempo que el humano tarda en accionar y detener el cronómetro, tiene incidencia sobre el valor de la medida. Fíjense que en esta tabla que se han hecho estudios que han determinado que, por ejemplo, para una medida de unos 10 segundos, la reacción humana introduce una incertidumbre en esa medida de 3%. Es decir, que cuando medimos un tiempo tan corto como 10 segundos, debido al retardo en la respuesta humana, esos 10 segundos que informemos tienen un error de 3%. Quiere decir que el error introducido por el humano en la manipulación del instrumento es superior a la apreciación de ese instrumento. Esto lo que nos dice que no podemos en este caso utilizar la apreciación del instrumento como una medida de la incerteza. ¿Cómo debemos trabajar en estos casos? La forma correcta de trabajar en estas medidas directas cuando el operador puede introducir por su propio trabajo de operador una incertidumbre es repetir la medida, es decir, realizar réplicas varias veces de la misma medida y tomar un valor promedio de las mismas, es decir, hacer sucesivas réplicas del mismo experimento y trabajar estadísticamente sobre los resultados. En estos casos, en donde se realizan sucesivas réplicas de la misma medida, el valor que se debe informar de la magnitud es el promedio, calculado como un promedio matemático o media aritmética, en donde tenemos que tener en cuenta todos los valores dividido el número de mediciones. ¿Cómo debemos expresar la incertidumbre cuando realizamos un conjunto de réplicas o medidas de una misma magnitud? Así como recién determinamos que el valor de la magnitud será el promedio, el valor de la incerteza lo debemos calcular basándonos en la desviación estándar. La desviación estándar es un parámetro estadístico que puede calcularse con estas fórmulas que les presento aquí. Veamos un poquito la fórmula y cuál es su significado. Esta desviación estándar tiene en cuenta cuánto se desvía cada una de las medidas realizadas, representadas aquí como X sub i, respecto del valor promedio o X promedio. Pero como sabemos que las desviaciones pueden ser positivas o negativas, vamos a utilizar elevarlas al cuadrado. Y vamos a tener en cuenta las desviaciones de cada uno de nuestros valores XY respecto de la media, tomando la sumatoria. Cuando el volumen de la muestra que medimos es pequeño, que es en general lo que ocurre en los laboratorios, a esta sumatoria de todas las desviaciones las deberemos dividir por el número de determinaciones, denominado n mayúscula, menos 1. En cursos superiores, ustedes van a ver que esto tiene que ver con las teorías de la estadística. Una vez que hemos sumado todas las desviaciones de cada una de nuestras medidas elevadas al cuadrado y las hemos dividido por el número de mediciones menos 1, aplicaremos sobre esto la raíz cuadrada.
El valor entonces que deberemos informar es el promedio de la serie de medidas de nuestra magnitud más menos la desviación estándar. En ambos casos, tanto la magnitud como la desviación estándar deben ser expresados en la misma unidad de medida. Un ejemplo como este es el que nos propone el ejercicio 7 de nuestra guía, en donde se han realizado 5 medidas o 5 réplicas o repeticiones de un mismo procedimiento. Y nos piden calcular la media y la desviación estándar. Para calcular la media debemos sumar cada uno de los valores y dividirlo por n, que en este caso es 5. Vamos a obtener un valor de 108,64. Para calcular la desviación estándar hay que prestar un poquito más de atención. En este caso, primero tendremos que calcular la desviación de cada una de las medidas respecto de la media. Entonces, por ejemplo, tenemos que calcular la diferencia entre 116,0 y 108,64, entre 97,9 y 108,64, entre 114,2 y 108,64, etc. Y cada una de esas diferencias, elevarlas al cuadrado y luego sumarlas. Una vez hecho eso, vamos a dividir por n-1, que sería 5 menos 1, y calcularemos la raíz cuadrada. No se preocupen tanto por esta fórmula, porque afortunadamente podemos hacer a través de nuestras calculadoras el cálculo de la desviación estándar. Lo que tienen que hacer es practicar ustedes en casa con distintos conjuntos de medida, calcular la media y calcular la desviación estándar. En el caso particular de este conjunto de medidas, la desviación estándar resulta en un número que nos informa la calculadora, es 7,140238091. Aquí, una vez que obtenemos el número, debemos aplicar nuestro criterio de analista, que nos dice que si la desviación estándar es el error que voy a asociar a mi conjunto de medidas, solo debe tener una cifra significativa. Entonces yo debo redondear a 7. Y ahora que ya tengo el número de cifras significativas que debo colocar como error o incerteza, debo adecuar el número de cifras significativas de la media. Entonces el número 108,64 debe ser cortado en 8. Y deberá, por lo tanto, informarse, como voy a redondear para arriba, voy a tener que informar 109 más menos 7. ¿Qué quiere decir ese 109? Quiere decir que el 1 y el 0 son cifras que conozco con certeza, mientras que el error está asociado al número 9. Para las medidas indirectas que surgen de combinaciones de otras medidas realizadas en forma directa, siempre se aplica una función o ecuación matemática que nos permite encontrar la magnitud de interés. Entonces, por ejemplo, cuando medimos una magnitud L en función de otras variables como X y Z, estas variables X y Z, por provenir de una medición experimental, tendrán su error asociado. Ese error se propagará o se transmitirá de alguna manera a la magnitud medida L. Dependerá un poco la forma de propagación o de incidencia de esos errores de esas magnitudes medidas, dependerá el cómo de la forma en que las magnitudes X y Z estén vinculadas. Por ejemplo, si se trata de una suma o una resta de pocos términos, aquí representados dos términos X e Y, ya sea para la suma o para la resta, la incerteza de la magnitud L que resulta de sumar X e Y o de restar X e Y se calculará como la suma de las incertezas de X e Y, tal como lo muestra la ecuación. Esto se debe a que, a pesar de que matemáticamente un valor se calcule como la resta de otras dos magnitudes, no podemos por restar las magnitudes restar los errores, porque si restáramos los errores o incertezas asociados, estaríamos informando falsamente o inadecuadamente un error menor al que le corresponde. Es decir, que aunque restemos las magnitudes, sus errores asociados se suman. Veamos un ejemplo práctico de este concepto de propagación de errores para resolver el ejercicio 4. Leamos el enunciado. Nos dicen que en un laboratorio se pesó por adición una sustancia. Tenemos que recordar entonces que pesar por adición es tomar un recipiente adecuadamente limpio y seco y en ese recipiente determinar su masa y luego
sobre ese recipiente colocar la muestra que vamos a pesar, de la cual queremos determinar su masa, y determinar la masa o cantidad final. Una vez que hemos entendido qué procedimiento nos están diciendo que se realizó esta pesada por adición, nos explican que el peso del recipiente de pesada fue de 30,0000 más menos 0,0001 gramos. Lo primero que podemos ver al observar esta información que nos dan es que ya podemos darnos una idea de qué tipo de instrumento o balanza se utilizó. Si recordamos, las balanzas son de distinto tipo. Las balanzas tipo granatarias se utilizan para determinar masas de cantidades más grandes y tienen una apreciación de 0,1 gramo. Mientras que las balanzas analíticas se utilizan para masas de menor cantidad de muestra, pero pueden tener apreciaciones más pequeñas, y podemos determinar hasta con mayor precisión la masa que estamos pesando. Por ejemplo, puede tener una precisión de 1 miligramo o 0,1 miligramo. Aquí nos están informando una incerteza asociada a la masa del recipiente que es de 0,1 miligramo. Entonces ya nos damos cuenta, de acuerdo a este error con el que se ha informado esta masa, que esta ha sido determinada con una balanza del tipo análisis. Y también podemos darnos cuenta que se ha utilizado como incerteza asociada a la masa pesada la apreciación de este instrumento. Luego de que hemos determinado la masa del recipiente vacío, hemos pesado la cantidad de muestra y nos dicen que el conjunto del recipiente más la muestra ha dado como resultado 30,2000 más menos 0,0001 gramos. Este es entonces el valor de la masa del recipiente con la muestra y su incerteza asociada. ¿Cómo voy entonces a determinar la masa de mi interés, la masa de la muestra que pese? Bueno, muy simple, debo restarle a la masa obtenida con el recipiente y la muestra la del recipiente vacío. Entonces voy a obtener mi magnitud por resta de otras dos magnitudes. ¿Cómo voy a calcular el error asociado a la magnitud resultante? Como estoy restando dos magnitudes, el error o incerteza asociado lo voy a calcular sumando las incertezas de cada una de las veces que pese. Aquí se pesó el recipiente vacío y el recipiente con la muestra. Voy a sumar esas dos incertezas. Como resultado, voy a tener una incerteza igual a 0,0002 gramos. ¿Cómo voy a expresar correctamente mi resultado de medida? Tendré que expresar la masa determinada de 0,2000 gramos más menos la incerteza calculada por la propagación del error. Y fíjense que el número de cifras después de la coma, que tiene mi incerteza asociada, coincide con el número de cifras significativas que le informa la magnitud medida. Porque debido a que yo sé cuál es la cifra o la posición de la cifra que lleva la incerteza, debo informar todas las cifras significativas correspondientes en la masa medida. La incerteza de la masa medida será la última cifra. Yo quisiera o podría ser que tuviera el interés de calcular el error relativo de esa medida. Bien, entonces debo al error absoluto que recién calculé dividirlo por la masa pesada. Y si lo quiero informar en por ciento, multiplicarlo por 100. De acuerdo al cálculo realizado, puedo decir que con esta balanza analítica, la masa que he pesado tiene un error relativo porcentual de 0,1%. Puedo plantearme la pregunta ahora. ¿Puedo determinar esta masa
de la que hemos estado hablando con una balanza de tipo granataria, ¿cuál sería el error asociado a esa medida? Pues bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si yo repito esta medida con la balanza granataria, las masas que debería haber informado sería con otra apreciación, porque la balanza granataria tiene una apreciación de 0,1 gramos. Entonces el valor que debería informar del recipiente vacío sería de 30,0 más menos 0,1 gramos. Y el valor que se debería informar de la masa del recipiente más la sustancia sería de 30,2 más menos 0,1 gramos. Suponemos que hemos hecho el mismo experimento o la misma determinación que explicamos en el ejemplo anterior, solo que aquí lo hemos hecho con una balanza granataria. Y como la balanza granataria tiene una apreciación de 0,1 gramo, en este caso tengo que adecuar la cantidad de cifras significativas con la que voy a informar mi masa. No puedo inventar cifras que el instrumento de medida no me deja conocer. Bien, nuevamente para calcular la masa pesada tengo que hacer la diferencia. Esta diferencia me daría de 0,2 gramos. Y la incerteza asociada la tengo que calcular al igual que hicimos recién, sumando las incertezas de cada una de las medidas, es decir, la incerteza de la medida 1, que fue 0,1 gramos, y de la medida del recipiente más la muestra, que también fueron de 0,1 gramos. Y con eso determino un error absoluto que es de 0,2 gramos. Fíjense, hemos determinado una masa de 0,2 gramos con una incerteza de 0,2 gramos, es decir, que el error absoluto de esta medida es del orden del tamaño de la muestra que quiero pesar. Por lo tanto, si yo calculo ahora el error relativo, me está indicando ese error relativo que tengo un 100% de error. ¿Qué nos dice este ejemplo? Que cuando yo voy a pesar o determinar una masa dada, debo elegir muy bien el instrumento de medida, porque si el instrumento de medida no es el adecuado, como en este segundo ejemplo, yo puedo llegar a tener un error asociado a la medida que sea muy grande e inaceptable. Como en este caso, es inaceptable pesar una masa tan pequeña con una balanza que no tiene la apreciación que se requiere para esa medida. La parte B del ejercicio nos dice que, considerando las mismas condiciones, ¿a qué se refiere? A que volví a hacer el mismo método de pesada, pesada por adición con una balanza analítica cuya apreciación es 0,001 gramos. ¿Cuál sería la mínima cantidad de sustancia que podría pesarse con un error no mayor al 0,05%? Es decir, nos están poniendo un límite en el error relativo porcentual de 0,05. Tomando entonces la relación entre error relativo y el error absoluto, vamos entonces a reemplazar por las variables conocidas para obtener el valor que me están preguntando, que en este caso es el valor de la magnitud medida, la cantidad mínima de sustancia que puedo pesar. El error absoluto, que como es por adición, debo sumar los errores de la tara y del proceso de obtención de la masa de mi muestra, será 0,0002 gramos, dividido el error relativo que me están imponiendo como valor, 0,05 por 100. Esto me dirá que en estas condiciones y con esta balanza y este procedimiento, si no cometo otros errores, el valor mínimo que puedo pesar es 0,4000 gramos. ¿Cuál sería la mínima cantidad de sustancia que podría pesarse con el mismo error relativo porcentual con una balanza granataria? Bien, tengo que repetir el cálculo, nada más que en esta situación debo tener en cuenta que el error absoluto de apreciación en una balanza de esta tipo granataria será 0,2 gramos. Y haciendo el cálculo obtengo que como la apreciación de esta balanza es mucho menor, la cantidad que tengo que pesar de muestra para obtener el mismo error relativo porcentual debe ser mucho